Arranca nuestra escuela bíblica de vacaciones a partir de mañana a las 6 de la tarde, así es que todos, ¿verdad? Los que pueden estar puntuales, ¿verdad? Vénganse, vamos a gozarnos en la escuela bíblica de vacaciones. Invite a todos los que puedan, su familia, amigos, traiga a sus compañeros, ¿verdad? Los jóvenes, los niños, a sus compañeritos de escuela. Así es que en esta mañana tenemos, como 40 minutos para la escritura. Vamos a estudiar acerca de la economía familiar. Amén. Vamos a aprender un poco hoy acerca de la economía familiar. ¿Cuántos tenemos problemas con eso? ¿Cuántos problemas pasamos cuando no hemos aprendido a ser cuidadosos con los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos? ¿Pero qué le parece si inclinamos nuestro rostro un momento y oramos dándole gracias a Dios? Padre, en este momento, Señor, venimos ante ti reconociendo que todos los consejos están en tu palabra y queremos aprender. Algunos, Señor, hemos cometido errores en nuestras finanzas, no hemos sabido aprovechar los recursos que tú nos has provisto de antemano, Señor, pero Padre, queremos en este día aprender a través de tu palabra ese consejo para ponerlo, Señor, en práctica en nuestras vidas, sabiendo y reconociendo siempre que tú eres el dueño absoluto de todas las cosas, del cielo, de la tierra que produce y de todos los bienes que pudiéramos obtener en esta vida, Señor. Todo te pertenece a ti. Muchas gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La Biblia nos enseña cuál debe ser nuestra actitud hacia los bienes materiales y los principios fundamentales para una vida próspera y feliz. Hermanos, la Biblia nos dice en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10, nos dice que mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, dice, en Jesucristo. Después dice, escuche bien, de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso lo hace Dios. Dios permite, ¿verdad?, que la aflicción o la tribulación venga a nuestra vida. No que Dios produzca eso, ¿ok? No entendamos mal. Hace tiempo, y ayer lo recordaba, que en una ocasión escuchaba a un profesor de filosofía en la universidad y le decía a los alumnos, dice que les decía, para decir que Dios es malo, le decía, ¿quién creó el bien? Decía, si hay un Dios, entonces Dios creó el bien, pero si hay un mal, tuvo que haber sido Dios quien creó también el mal, ¿verdad? No estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Dios no creó el mal. El mal se hizo solo, el mal es por causa de falta del bien. Entonces, el profesor ¿verdad?, queriendo reforzar su ideología, les dijo, existe él diciendo que no hay Dios, ¿verdad? Y que si hay Dios, Dios tiene que ser malo. Entonces, un joven bastante aplicado, ¿verdad?, y cristiano, le reconvino y le dijo, bueno, entonces déjeme exponerlo de esta manera, le dijo al profesor. Le dijo, ¿usted cree que el frío existe? Y le dijo, ¿cómo no? Pues en invierno, ¿acaso no has sentido el frío? ¿No has visto la nieve? Y eso produce frío y entonces tenemos que cubrirnos, usar suéter. Y el joven le dice, en realidad, profesor, el frío no existe. Es por la ausencia del calor que hay el frío. Y entonces dice también como la oscuridad, dijo, la oscuridad no se puede estudiar. La oscuridad se estudia de acuerdo a la cantidad de luz que haya en un lugar, en cierto lugar. Pero la oscuridad en realidad no existe, solamente es la ausencia de luz. Y si vamos a lo que estamos viendo, dijo, el mal es lo mismo. El mal es la ausencia del bien. El mal existe por sí solo cuando no hay, en el caso, ¿verdad?, de esta nación que estamos viviendo, la ausencia de Dios, no porque Dios quiere estar ausente, sino porque el hombre ha hecho a un lado a Dios, y entonces en la ausencia de Dios, en la ausencia del bien va a reinar el mal, las tinieblas, ¿verdad?, y la maldad.
¿Sabe que nosotros no necesitamos ser enseñados para la maldad? Nacimos así, nacimos con esas características de maldad. Desde muy pequeñitos ya le peleábamos los juguetes a nuestros hermanitos. Desde muy chiquitos le queríamos quitar y ganar con la comida a los otros más pequeños, ¿verdad? Los más grandes pues sí hacíamos eso. Y vemos pues la ventaja, ¿verdad? Y vemos eso desde muy pequeños. Y siempre he puesto como ejemplo esto. Usted ve a un niño que nadie le enseñó a ser egoísta, y él no comparte sus juguetes con otros. Ahora hay niños que sí, ¿verdad? Ahí andan ofreciéndolos y todo eso, y entonces desde muy temprano uno ve, ¿verdad?, que hay una virtud ahí, el compartir y todo ello. Y entonces luego van aprendiendo otras cosas, ¿verdad?, que o se les van pegando, etcétera. Pero siempre hacer lo correcto es difícil. Bien, entonces todo esto, ¿verdad?, está en la Escritura, los consejos. Y la Biblia nos dice, ¿verdad?, que vamos a pasar por dificultades, vamos a pasar por situaciones difíciles. En esta mañana quiero llevarlos a estas responsabilidades de toda la familia. En la unidad 3 ya estuvimos hablando de los padres, de la madre, de los hijos, de los amigos, hasta de los suegros, ¿verdad?, los abuelos. Ahora estamos viendo acerca de la economía familiar. Entonces vamos a la Escritura. En Segundo de Reyes, capítulo 4, versos 1 al 7, hay una historia muy bonita, bastante afligida, ¿verdad?, para esta mujer que ha quedado viuda. Y entonces, en la ley, siguiendo la ley, ellos estaban perdidos completamente cuando la ley se aplicaba sobre esas deudas que se hacían. Entonces vamos a esa escritura, Segundo de Reyes, capítulo 4, ya estamos ahí. Ahí en su literatura también la tiene, ¿verdad? Así es que Segundo de Reyes, capítulo 4. Dice la Escritura así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. O sea, no tengo nada más, lo único que tengo es una vasija de aceite. Y entonces Eliseo le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías. Y le dijo: no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Mis hermanos, es un gran milagro realizado para una mujer que está en una gran dificultad. Para que entienda un poquito acerca de lo que estamos hablando, ¿verdad? La semana pasada hablamos acerca de la madre soltera, ¿verdad? La madre que por la circunstancia que ha sido le toca criar a los hijos. Entonces, en la cultura de la que estamos hablando, en esta cultura de la Escritura en el Antiguo Testamento, la ley era específica. Bueno, lo que eran las viudas, los huérfanos, eran considerados como menesterosos también, ¿verdad? Y el pueblo tenía que hacer misericordia con ellos. Lo vemos en la historia de Ruth, ¿verdad? En lo que es Levítico, cuando Dios está dando sus leyes y les dice cómo debían ser tratados, tanto la viuda como aquel también que se ha empobrecido y que tiene necesidad, que no tenían que ser tomados como esclavos, sino como siervos, que les iban a servir, pero en el año del jubileo tenían que salir libres. Entonces, aquí vemos que esta mujer se le está aplicando la ley. Murió el hombre,
El hombre era el proveedor de la casa. Y en esta cultura, cuando no había hombre, ¿verdad? O sea, el marido, entonces la mujer se quedaba como desamparada. Y solamente si vivía, iba a vivir de la misericordia de los que estaban a su alrededor, porque ellas no dependían de un trabajo, de una entrada, como el hombre, ¿verdad? Se dedicaba quizás a criar ganado o a la agricultura. Entonces, si tenía hijos ya grandes, ¿verdad? La responsabilidad le pasaba al hijo mayor. Y eso lo vemos cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad? Se queda a cargo de su madre, y cuando Él sabe que va a morir, se lo entrega a uno de sus discípulos, al discípulo amado, y le dice: he ahí tu madre, ¿verdad? Y madre, he ahí tu hijo. O sea, pasando esa responsabilidad que a él le pertenecía. Entonces, vemos aquí que si ella tenía hijos ya mayores, pero en este caso estos hijos como que eran no tan grandes, de tal manera que dice que al que le debían podía venir y tomarlos. Ese era el derecho que tenían por causa de la ley que había sido establecida. Podía llevárselo, pero aquella mujer pues entonces quedaría a la deriva hasta que pagaran la deuda. En estos tiempos, mis hermanos, nosotros también es posible que pasemos por situaciones muy parecidas, ¿verdad? Donde el hombre, a veces las familias están batallando. Esta familia, al parecer, pues, ¿verdad? No tenían tanto. Cuando dice que era uno de los profetas, de los hijos de los profetas, dice esta mujer, dice de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó Eliseo. Bueno, vamos a entender esto. En aquel tiempo, en el tiempo de Eliseo, se cree que había una escuela donde se preparaban a los profetas, pero no necesariamente para que fueran profetas, sino que era un lugar donde ellos recibían estudios bíblicos, donde ellos recibían palabra, ¿verdad? La palabra era la enseñanza, ¿verdad? Para llegar a ser pues alguien que daba consejos después a los demás dentro de la sociedad. Y por supuesto, si Dios levantaba profetas de ahí, pues estaba bien. Entonces había este tipo de institución en aquel entonces. Y dicen que esta mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y el acreedor, dice, ha venido. O sea, entonces esto, mis hermanos, a nosotros nos ayuda primero, ¿verdad?, a ser sabios, en el sentido de que yo no sé cuántos nos estamos preparando para morir. A muchos no les gusta, ¿verdad?, pensar en eso. Nadie está preparado para morir. Pero cuando ¿cómo se dice? Algunos se admiran al escuchar a algunos hermanos decir que están preparando su funeral, ¿verdad? Yo lo he escuchado por años, pastores que ellos se preparan desde tiempo antes, y van ya cuando están cercas, ¿verdad? Si es por enfermedad, y ellos presienten que ya ellos organizan todo lo que quieren que suceda mientras su funeral, ¿verdad? Eso lo han hecho muchos. Yo ya tengo la canción preparada, estoy por grabarlo, y a algunos les decía: voy a predicar también en mi funeral, voy a grabar ¿verdad? Yo voy a predicar, arrepiéntanse, ¿verdad? Pero estamos preparados para irnos de este mundo, pero ¿cómo vamos a dejar a nuestra familia, los que se quedan, ¿verdad? Siempre queremos que ellos no pasen necesidades, no pasen esa situación que en muchas familias se ha visto, ¿verdad? Entonces es necesario prepararnos desde antes, de una manera que no sea carga al momento de uno morir, no ser carga para la familia, ¿verdad? Que la esposa pueda disfrutar bien, no tenga que gastar nada de lo que se le deje. Amén, dicen las hermanas, ¿verdad? Y que todo bien planificado, de tal manera que, miren, en el caso de nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios nos dio la oportunidad ese tiempo, compramos algunas aseguranzas, ¿verdad? Que hoy día eso es una oportunidad, una bendición, podemos decir, ¿verdad? Pero hay algunos que, teniendo acceso a ello, pues no lo hacen. Es de cada quien, ¿verdad? Pero en esto hay sabiduría. ¿Por qué? Porque no queremos dejar a nuestra familia endeudada. Algunos piensan que cuando se debe una casa, un bien, ¿verdad?, que ha adquirido, y la persona se muere, y también se muere con ellos la deuda, bueno, fuera, ¿eh?
Pero muchas veces es la familia la que queda con esa deuda y a seguirla pagando. Entonces algunos terminan o perdiendo, ¿verdad? Ahí por la razón de que no se administraron bien, no se pusieron bien de acuerdo. Entonces es bueno tener ya ese plan para dejar a nuestra familia libre de deudas. Si yo me muero, a mi esposa le dejan buena feria. Si yo me muero, no le dan nada. Si ella se muere, a mí no me dan porque soy hombre y puedo seguir trabajando. Miren, eso es injusto, ¿no? ¿No es cierto? No valgo nada. Sí. Entonces, ella vale más que yo. No, tú vales. Oh, yo valgo más muerto. Pero es importante, ¿verdad?, planear para que no cometamos las situaciones que hemos visto que han sucedido. Ahora, lo otro también, mis hermanos, es que este hombre era temeroso de Dios, ¿verdad? Y podemos pensar, se dedicaba a la obra, ¿verdad? Trabajaba en el reino, de tal manera que quizás tuvo ese descuido. Murió y su familia se quedó pues en la ruina. Tenía deudas que no alcanzó a saldar y ahora la familia tiene que cargar con ello. En medio de esa circunstancia vemos a esta mujer que clama. ¿A quién clama? Bueno, viene con el siervo de Dios, ¿verdad? Y le dice, mira, esta es la situación. Y entonces el siervo de Dios, pues al parecer no era un hombre rico, no tenía bienes para decir, no te preocupes, yo te ayudo, aquí está, ¿verdad? Paga tus deudas. Pero le dice Eliseo, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes? Y ella dice, ¿qué tienes en tu casa? O sea, como diciendo, ¿qué es lo que pudieras vender? ¿De qué podías deshacerte para poder pagar tus deudas y que no se lleven a tus hijos? ¿Sabe que muchas veces tenemos opciones? Muchas veces tenemos recursos, hemos ido acumulando ciertas cosas y yo admiro aquí muchos hermanos cuando se ven en una necesidad, ¿verdad? Empezamos a sacar cositas, ¿verdad? Y vamos a venderlas y de ahí de 5 en 5 o de dólar en dólar, ¿verdad? Se va haciendo algo y logran salir adelante, ¿verdad? Con la bendición de Dios, por supuesto, ¿verdad? Porque es Dios quien bendice. Y el siervo le dice, ¿qué tienes? Y ella dice, pues nada. Pero dice, sino solamente una vasija de aceite, es todo lo que tengo. Siempre vamos a tener algo de lo que podemos depender, mis hermanos. Y es posible que a lo mejor no tengamos en sí nada. Dijo alguien, ni padre, ni madre, ni chucho que me la... no tengo un pedazo de tierra donde caerme muerto, no tengo nada. La casa donde vivo la rento, los carros todavía los debo al dealer y puede ser que, ¿verdad? Estoy viviendo de día en día y si falta un día al trabajo ya se me descontroló el presupuesto, no va a alcanzar para la renta, etcétera, ¿verdad? Y entonces estamos viviendo así, de tal manera que no hay para otros recursos, para bienes. Entonces es importante que aprendamos. Hace algunos... ¿qué será? Unos 2 años, 3 años, nos trajeron una enseñanza acerca de cómo nosotros podemos ser buenos administradores. Es importante, ¿por qué? Y entonces aprendimos, y eso yo se lo enseñé a mis hijos. Les dije, mire, bueno, yo acabo de aprender. Desde que yo me acuerdo, mis padres o mi madre, ¿verdad? Ella siempre nos enseñó acerca de dar a Dios. Mi madre era una viuda y no tenía, les he platicado que en ocasiones no había que comer, ¿verdad? Pero había ocasiones en las que mi mamá tenía puerquitos, tenía chivitos, tenía eso, y pues, oiga, si matábamos un chivo del diario para comer, entonces no iban a procrearse, ¿verdad? Y entonces habían tiempos que yo recuerdo que mi mamá decía, este es del Señor. Y siempre escogía lo más crecido, lo más gordito, lo más bonito, ¿verdad? Y decía, esto es del Señor. Esa fidelidad yo la vi en la casa. Y desde cuando yo comencé a trabajar, yo sabía que había un porcentaje que le pertenece a Dios. Aprendí que el ofrendar es lo que sale de mi corazón y eso es aparte de los diezmos. Aprendí cuando vine a este país que cuando tú agarras tu cheque, ¿verdad? Si tu patrón te paga $800,
ese es el gross que le llaman, ¿verdad? Y entonces de ahí te deducen lo del impuesto. Ahí no te preguntan, ven y págame, ¿verdad? Sino que hay un tiempo en el año en el que usted va y ya se pone de acuerdo ahí para que, ¿verdad? Con estos de los impuestos. Pero el gobierno inmediatamente que agarra tu cheque te quita lo que le pertenece a él, lo que él piensa que le pertenece a él, o lo que él se quiere cobrar, te lo quita. Y entonces, vamos a decir que te quitaron $200, ¿verdad? Y te quedaron 600, y entonces tú dices, de estos 600, pues el 10% es del Señor. Yo aprendí que lo que me pagaron fueron 800. Entonces mi 10% es de 800, no de 600. En una ocasión cuando enseñé eso, una hermana dijo, ay hermano, usted anda enseñando cosas que traen. Pero Dios ha sido fiel, mis hermanos. Y desde que yo me acuerdo, ¿verdad? Y los tiempos que no estuvimos siendo fieles en una iglesia, lo que hacíamos era en casa. Esto es del Señor, esto es intocable, esto es del Señor, ¿verdad? No tengo, pero lo del Señor sí tengo. No tengo para la renta y Él podrá. Y había alguien que dice, Señor, tú sabes que ellos no entienden, tú sí entiendes, ¿verdad? Y no funciona así. Cuando tú amas a Dios, cuando tú crees en Dios, cuando tú confías en Dios, es primero Dios. No lo puedes poner en segundo o en tercer lugar a Dios. Entonces lo que es de Dios es de Dios. Tiempo, ¿verdad? Porque a veces pensamos que nomás en dinero. Es tiempo, es servicio, es devoción, es trabajo, es dedicación, ¿verdad? Todo eso que le pertenece a Dios. Muchas veces trabajamos toda la semana y ya el cansancio, sí me queda tiempo, sí tengo ganas, sí no estoy muy cansado, voy a la iglesia, voy a la reunión, sí, ¿verdad? Pero al trabajo no podemos faltar, aunque vayamos arrastrándonos. ¿Por qué? Porque nos pagan. En una ocasión hubo una mujer, ¿verdad? Y nos dijo una hermanita que la invitó a la iglesia y le dijo, dile a tu pastor que mi renta es de 500, si me lo paga entonces voy a su iglesia. ¿Ah? O sea, bueno, es que piensa que el pastor es el que, ¿verdad?, mueve aquí el dinero. Entonces tenemos esta situación aquí, mis hermanos, de esta mujer que pasó. Digo, hemos aprendido, por ejemplo, de aquellos que han estado al lado de nosotros, pastores, maestros, nuestros padres que han sido un ejemplo, en el caso de mi madre para mí. Y entonces sabemos que cuando bendecimos, cuando le damos a Dios lo que a Dios le pertenece, nunca va a hacer falta. Habrá escasez, pero no te vas a morir de eso. Van a haber necesidades, pero van a pasar, ¿verdad? Y entonces yo recuerdo que en ese pueblito, mis hermanos, llegaban pestes donde se morían los animales de muchas personas, pero ese lugar Dios lo tenía separado, apartado, cubierto, protegido. ¿Por qué? Porque había una mujer que honraba a Dios. ¿Qué tenemos? A lo mejor no tenemos nada, pero tenemos energía, tenemos salud y podemos salir y buscar. Entonces, ¿qué más necesitamos? Mire, yo ya entro en esa etapa en la que me desespero. El cuchillo tiene que tener ya filo, si no, ya me duelen los brazos para hacer más presión. Esta mañana, pues dije a mis hermanos, ¿verdad? Yo les llevo costillas, pero tengo que llevarlas ya preparadas. Y entonces estaba ahí, Señor, ya no tengo fuerzas. Está pasando. Si apenas tengo 25 de casado, ¿ok? De casado. Entonces, pero ¿en qué estaba diciendo? Mire, ya hasta las cosas se me olvidan por la edad. Entonces, vemos que Dios es fiel y Dios honra a los que le honran, mis hermanos. Entonces, ahora yo aprendo, ¿verdad? Y le decía a mis hijos, mira, hemos aprendido que de lo que tú recibes de tu salario, vive con el 70%. Si ganaste 100, ok. De los $70 tienes para vivir, para comer, tienes que organizarte. Hay quienes ganan el mínimo y quieren vivir como ricos. Allá, Summerlin, bueno, ya Summerlin pasó de moda. Ya hay otros lugares mucho más, pero de millones, ¿verdad? Antes me admiraba ver una mansión allá de millones. Ahorita hay mansiones por todos lados. Hay casas que valen muchísimo dinero. Mansiones hermosas, bonitas, ¿verdad? Y entonces
tienes que ir de acuerdo a tu condición. O sea, no puedes aspirar o demostrar algo que no y vas a estar endeudado y luego vas a tener más pérdidas. Entonces tenemos que vivir de acuerdo a la economía que entra. Entonces yo le digo, 70% tienes para organizarte dónde vas a vivir. El 10% sabes que le pertenece a Dios. Tienes otro 10%, ¿verdad?, que puedes utilizar en tus ahorros. No dejes de ahorrar nunca. Porque eso de ahorrar es para tus necesidades, para emergencias. Algo imprevisto que te va a poder desbalancear en algún momento porque te enfermaste, porque no pudiste ir a trabajar, porque el carro, ¿verdad?, lo que sea. Entonces tienes ahí un ahorro del que puedes, ¿verdad?, pero es intocable, es solamente para emergencias. Cuando te organizas de esa manera. Y tienes otro 10%, ya dijimos, ¿verdad?, lo que le pertenece a Dios, esto para los ahorros, y tienes 10% que puedes invertir. ¿Dónde vas a invertir? Puedes ahorrarlo hasta que puedas hacer una inversión. Bueno, mucha gente ahora usa la bolsa de valores, ¿verdad? Ahí donde arriesga ese dinero, ¿verdad? De todos modos, cuentas con él o puede ser como que no cuentas. En una inversión puede ser que ganes, puede ser que pierdas, pero es algo con lo que ya no estás contando. Es por esa razón que muchos han ido a bancarrota, han caído, pero se han vuelto a levantar porque hay un ahorro, hay algo que han hecho, ¿verdad?, para seguir adelante. Entonces, muchas veces nosotros, ¿verdad?, como hispanos no hemos sido educados en ese sentido. Es por esa razón que no tenemos mucho. No hemos logrado, no nos hemos organizado de tal manera que podemos decir, somos prósperos todo el tiempo, no hay, ¿verdad? En lo económico estamos estables, ¿verdad? Pero a veces resulta que estamos arriba, a veces estamos abajo, a veces tenemos y a veces no tenemos. ¿Por qué? Porque hemos sido mal educados. Entonces, cuando servimos a Dios, hermanos, ¿verdad?, eso es otro asunto. Cuando tememos a Dios y servimos a Dios y dedicamos nuestro tiempo a Dios y ponemos a Dios primero, no importa lo que ganes, no importa lo que hagas, Dios te va a bendecir porque es su promesa. Pruébame en esto, dice, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es una promesa del Señor. Yo conozco personas que no asisten a una iglesia, que no son cristianos y que, ¿verdad?, ya les he platicado de esta persona. Pero él dice, yo desde temprano aprendí que hay un beneficio en dar. Y esta persona guarda su dinero y allá cuando va a la iglesia o lo manda con alguien, ¿verdad?, y le da a Dios lo que le corresponde. Y más de 70 años y todavía trabajando. Con energía, ¿verdad?, y todo eso. Entonces vemos que Dios es fiel en sus promesas. Ahora vemos a esta mujer que lo único que tenía era una vasija, y aquí está el milagro. Ella viene, ¿verdad?, los hijos dice que le traen vasijas y el profeta le dijo, ve y pide prestadas vasijas, y dice, no pocas sino bastante. ¿Por qué? Porque nuestra visión debe ser en grande, ¿verdad? Cuando tú vas a creerle a Dios, vas a creerle en grande. ¿Se acuerdan cuando nosotros andábamos buscando un lugar, un espacio donde congregarnos? Siempre nos íbamos por lo que pensábamos que podíamos pagar. Sin embargo, Dios tenía, miren, un inmenso edificio para nosotros que nos queda bastante grande todavía. Y han pasado ya 5 o 6 años y no hemos logrado llenarlo. Son pocas las veces que lo hemos llenado. Entonces tenemos que tener de esa visión así de grande cuando Dios te va a bendecir. Esta mujer dice que con lo que ella... ¿Se imagina una vasija de aceite virtiendo y llenando otras vasijas? Y no cesa el aceite. Eso es un milagro. ¿De dónde salía ese aceite? Es algo que Dios produjo, como el Señor Jesucristo con 5 panes y 2 pececillos alimentó 5,000 personas, ¿verdad? Bueno, uno de los evangelios dice que 5,000 hombres, sin contar mujeres. Y supongo que habían niños también que también comieron, ¿verdad? Porque los niños piden. Ellos no preguntan, ¡ay! Ellos quieren, tengo hambre, ¿verdad? Y entonces vemos aquí que Dios provee. Amén. Y dice la escritura que el que le presta a la viuda, le presta a Dios. El que socorre, el que ayuda a la viuda, a quien está ayudando es a Dios. O sea, quiere decir, va a recibir recompensa. Entonces, Dios es el defensor, es el Padre, es el que cuida, es el que vela especialmente por la viuda y por los huérfanos, por los menesterosos. Hermanos, si revisáramos, ¿verdad?, en
nuestro alrededor nos damos cuenta que cuando el hombre deja su rol de cabeza y la mujer sale adelante, hay quienes decimos, ¿verdad? Las mujeres pueden, y qué bueno, ¿verdad? Porque Dios les da la capacidad. Dios es el que está detrás de todo ello. Dios es el que da fortaleza a la viuda, le da la capacidad para salir adelante, le da la gracia, le da los recursos que va a necesitar. Eso es lo que vemos en la Escritura. Aquí vemos que Dios hizo el milagro. La mujer estaba temerosa de perder a sus hijos. Aquí están tus hijos. En estos tiempos hay quienes se han metido en deudas. Y cuando los hijos van creciendo, ¿verdad? De repente dicen, bueno, pues ya mi hijo está bueno para que trabaje, para que nos ayude. Ajá. ¿Verdad? De esos lomos grandes ya puedo llevarlo a que desarrolle un trabajo, ya entran más ganancias a la casa. Vamos a poder, ¿verdad?, adquirir un carro que no hemos podido, pagar las deudas que tenemos. Hay quienes han sacrificado de esa manera. Quizás los sueños, los anhelos, los deseos de algún hijo por causa de esas deudas. Lejos esté de nosotros, ¿verdad?, el truncar los sueños o la vida de nuestros hijos. Estamos aquí para ayudarlos, apoyarlos a que lleguen más allá de lo que nosotros pudimos llegar. Entonces, el segundo punto, estudios sobre la economía. Proverbios 30, 24 al 28, dice la Escritura, 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios, dice Proverbios 30, 24. Las hormigas, escuche bien, pueblo dice no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapadas, o dice que atrapas con la mano y está en palacio del rey. No, yo no la atrapo con la mano. Pero la Escritura dice, ¿verdad? La araña que puedes atraparlas así con la mano, dice, está en los palacios del rey. Hermanos, cuando hablas de esos palacios, ¿verdad? Es que no cualquiera puede entrar a un palacio, ¿verdad? Yo sé que ahora los reyes de la actualidad pues lo han convertido en museo los palacios para que la gente pueda llegar, pero en aquellos tiempos nadie era permitido poder llegar. ¿Qué me pasó? No sé qué dije. Entonces vemos estos que nos presentan como un ejemplo la Escritura. La hormiga dice que es un pueblo no fuerte, pero en el verano se preparan. Y ahora, ¿quién les dice a ellas que tienen que prepararse? ¿Quién le enseña al oso hormiguero que, verdad, tiene que pernoctar, tiene que meterse, tiene que comer bastante para luego invernar? ¿Quién le dice al patito que una vez que sale corriendo con la mamá y mira agua y se mete y ya puede nadar? O sea, ¿quién les enseña? ¿Cómo? ¿Verdad? Hay sabiduría en todo ello. ¿Han visto ustedes a los patos volar así ¿cómo se dice? ¿Parvadas? Porque manadas es en animales, en parvadas. Cuando los patos van, ahora, ¿verdad?, nos han enseñado los que han estudiado acerca de ello que hay uno que va hasta el frente. Es el que va así, enfrente, y luego usted ve que van como haciendo una forma de flecha. ¿Los ha visto? Van así como, ¿verdad? El que va en la punta va rompiendo el viento, va haciendo un esfuerzo más que los otros. Cuando se cansa, se va a la parte de atrás, que es donde hay menos esfuerzo para él. Y entonces alguien más toma la dirección y así se van turnando. ¡Wow! ¡Qué bonito!, ¿no? ¿Y quién les dijo a ellos? ¿Quién los dirige a ellos? ¿Quién les dice, hey, ya te toca, vete? Dice, no, nadie quiere, pues, ¿verdad? Como aquí, ¿verdad? No, pues ni modo, no hay más, yo me quedo aquí, ¿verdad? No, ellos saben su rol, lo que les toca, ¿verdad? Entonces, aquí vemos la hormiga. ¿Cuántos tipos de hormigas habrá? Cantidades, y todas funcionan de la misma manera. Allá para mi tierra habían unas que le llamábamos arrieras. En el día usted difícilmente las veía,
Pero cuando amanecía usted veía un caminito, como que hacían todas las piedritas a un lado, ¿verdad? Hacían su caminito. Y usted le seguía y era la casa y plantas pelonas por aquí. Porque venían, cortaban y ellas llevaban se proveían con anticipación en el verano, porque vendría el invierno y estarían solamente enterradas, metidas. El conejo dice, los conejos, pueblo nada esforzado y ponen su casa en la piedra. Entonces vemos aquí que estos conejos, ¿verdad? ¿Quién les dijo que ahí iban a estar seguros? Entonces vemos que este escritor escoge 4 animalitos como ejemplo de la sabiduría. La hormiga anticipa la necesidad de los meses de época de alimentación, prepara su comida en el verano. Algunos de nosotros, gracias a Dios, ahora entendemos que la cena o tenemos un cuartito ahí donde metemos frijol, arroz, ¿verdad? Ahí guardamos sopas Maruchan, ¿verdad? Para cuando se nos antoja. Guardamos todas las comidas que no son perecederas y que pueden ahí para un momento, ¿verdad? Que tengamos necesidad de echar mano de ello. Y se pueden guardar lentejas, arroz, frijoles, azúcar y todo ello. Y entonces no podemos decir, ¿verdad? En ocasiones yo recuerdo que en algunas ocasiones decía mi papá, no tenemos nada. Y entonces cuando entramos a ese cuartito nos dábamos cuenta que había de todo lo que necesitamos, hasta coditos. Entonces, no los de Monterrey, ¿eh? Entonces, ellos se preparan. Los conejos viven en las peñas. En algunas ocasiones pues son difíciles de atrapar. Las langostas, mis hermanos, ellos ilustran la necesidad de la cooperación para ganarse la vida. ¿Sabe usted que aún Dios utiliza las langostas para traer juicio? En la Biblia vemos que trajo juicio a naciones, porque la langosta, usted mira una langosta o un, ¿cómo le llaman? Un saltamontes, un chapulín, ¿verdad? Usted lo mira y uno solo es indefenso, ¿verdad? Pero en montones, ¿verdad? Montoneros, ¿verdad? Arrasan con cultivos y pueden dejar pueblos con hambre, pueden acabar con reinos. Entonces, si usted se da cuenta, aquí en Estados Unidos, muchos de los, o más bien todas las parcelas, todos los terrenos donde se siembra, sea de lluvia o de riego, ¿verdad? Aquí es más de riego, las parcelas. Entonces, siempre están fumigando, porque hay pequeños insectos, ¿verdad? Que si no los fumigan pueden acabar. Y es por la razón que en ocasiones tenemos productos muy caros, porque llegó la epidemia ahí y se las comieron. Entonces usa la escritura, ¿verdad?, estos 4 ejemplos de estos animalitos para enseñarnos a nosotros. Las arañas caben en la mano, pero entran en los palacios de un rey. En el sostenimiento de la familia, la gran fuerza del cuerpo, un intelecto brillante y una personalidad conspicua no son los ingredientes esenciales. Aunque los animalitos no tienen las cualidades mencionadas, tienen algunas básicas. Por ejemplo, número 1, hacen el trabajo necesario a su debido tiempo. Yo escucho a personas que dicen, me voy a tomar 3 meses de receso, y estaría bien, ¿verdad?, para los que trabajamos en construcción. Ya pasando el calor ya podemos regresar otra vez, ¿verdad? Ahora, hay quienes tenemos los recursos para ello, ¿verdad? Pero por las exigencias del mercado tenemos que seguir trabajando. Pero hay quienes podemos hacer una decisión. Por esa razón, hay quienes podemos tomar 1 semana, 2 semanas o hasta 1 mes de vacaciones. No trabajo porque gracias a Dios tenemos los bienes, los recursos que necesitamos para vivir ese mes y poder descansar y pasar tiempo con la familia. Simplemente no lo hacemos. No lo hacemos porque sentimos que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir guardando. ¿Para cuándo?
Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que hiciste, ¿para quién será? Pues para mi familia. ¿Para quién? Entonces tenemos también el 2, ¿verdad? El ritmo entre trabajo y descanso es básico para el bienestar del individuo y la familia. Hay quienes con un trabajo tienen, pero quieren más, tienen más sueños, más deseos de alcanzar a lograr algo y entonces se buscan un segundo trabajo, pero sacrifican el tiempo con su familia. Es lo que hablábamos con los reyes de la casa, ¿verdad? Con los hombres. Entonces la cooperación es básica en la vida económica de la familia cuando todos estamos colaborando. Cuando desde pequeños empezamos a enseñar a nuestros hijos acerca de las responsabilidades. Y entonces yo recuerdo que cuando les traía una pizza, ellos se comían solamente donde tenía queso y el pepperoni, ¿verdad? Y todo lo demás. Pero toda la orilla así del pan me la dejaban ahí y les dije, qué bueno fuera que me lo descontaran allá en la tienda cuando yo lo compro. Yo pagué por todo ello. Así es que como pagué por todo ello, usted se me come todo. ¿Ok? No, pero que eso no me gusta, entonces no tiene hambre. Y bueno, tenemos que aprender a no desperdiciar, porque en la Biblia vemos que cuando dice que ya no habían más vasijas donde echar el aceite, ¿qué pasó? Cesó. Entonces vemos ahí que Dios no está de acuerdo con el desperdicio de los recursos. Entonces tenemos que aprovecharlos. Entonces, aquí en Estados Unidos se nota mucho más eso por el nivel de prosperidad que hay. No sé si en la sociedad alta en nuestros países es posible. La gente rica, aquellos que no saben valorar el costo de lo que se obtiene, ¿verdad? Es posible que desperdicien también recursos. Pero muchas veces, con tristeza, nos acercamos a tirar el plato en el que comimos y nos damos cuenta de que hay platos que así como se sirvieron, así mismo están en la basura. Wow. En una ocasión le dijeron a una, ¿no sabes tú que hay muchos niños en África que no tienen comida? Pues tráigamelo, digo, para dárselo. Qué triste que tengamos aún esas respuestas, ¿verdad? Vivimos en un país donde los buffets son muy, ¿verdad? Yo creo que ya los abrieron ahora, donde la gente también va y desperdicia. Como no tiene usted una idea, son toneladas de comida que se tiran, que se desperdician. Dios no está de acuerdo con ello. Entonces nos llama a nosotros, ¿verdad?, a tener esa sabiduría de estos animalitos, a proveernos para después, el estar preparados para no vivir esas. Pero aun cuando pasemos en ello, podemos estar seguros de que nuestro Dios nos va a sostener. Posible que usted se ha esforzado mucho y no ha obtenido lo que ha querido, ¿verdad? O está viviendo al día, pero déjeme decirle que Dios, en su misericordia, suplirá sus necesidades. Nosotros los seres humanos somos los que siempre estamos preocupados. ¿Qué vamos a vestir? ¿Qué vamos a comer? ¿Dónde vamos a dormir? Etcétera, ¿verdad? De todas esas cosas. Siempre estamos, híjole, ya viene el tiempo de la renta. Híjole, ya me subieron la renta. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? ¿Verdad? El trabajo no nos aumenta. Entonces los recursos se están yendo. No podemos, ¿verdad? Entonces tenemos que limitarnos. Y qué bueno cuando podemos limitarnos. Cuando hay cosas que solamente lo tenemos por placer y no por necesidad. Aquí vivimos en un país donde usted no necesita el cable para vivir, ¿o sí? ¿Y qué tan caros son ahora? Gracias a Dios nosotros no hemos tenido mucho tiempo, pero ahora hay Netflix, hay Roku, hay no sé qué tanto Hulu y no sé cuántos Hulus es más hay, ¿verdad? Y por todo se paga. Hay un aparato que se ha vuelto muy indispensable, ¿verdad? Pero aún así pudiéramos vivir sin él. Hay tantas cosas de las que nosotros nos hemos echado los compromisos. Y bueno, vivimos en una sociedad así. Hay quienes traen teléfonos de miles. A mí me prometieron uno de 99 y con garantía, porque yo los quebraba muy seguido. Le voy a sacar un seguro, digo. Recuerdo que en una ocasión, en 2 semanas creo, me aventé 3 teléfonos. Uno por mes. Pero lo bueno es que no eran de esos, ¿verdad? Caros, por lo mismo.
Entonces, mis hermanos, la palabra nos enseña a ser sabios, a ser prudentes, a administrarnos bien, a platicar bien entre nosotros como familia, qué es lo que vamos a hacer y a todos contribuir. Aprendamos de los ejemplos que tenemos aquí con estos animalitos, ¿verdad? Que nos presenta la Escritura, pero sobre todo a depender de un Dios grande que en su misericordia siempre nos va a suplir. A veces estamos tan afanados en nuestro diario vivir, desesperados porque ¿cómo le vamos a hacer? Gracias a Dios porque Dios escucha aún los anhelos de nuestro corazón, Dios lo cumple. Yo recuerdo que por muchos años yo deseé un pick-up, pero solamente en una ocasión me acuerdo que pensé en ello, dije, a mí me gustaría tener un pick-up que tuviera 2 puertas y las 2 medias puertas que tiene en la parte de atrás. Y de repente cuando llegó y lo tuve, fue una gran bendición. Y entonces dije, Señor, pero mucho tiempo después dije, Señor, gracias porque era lo que yo había deseado y ahora lo tengo, ¿verdad? Mi esposa empezó a decirle a sus hijos, yo solamente quiero tener una trailer, dijo, y un pick-up para moverla. Dijo, ustedes solamente cómprense su casa como ustedes la quieran. Con terreno grande. Con terreno grande, dijo, así para cuando yo los visite y me corran, yo nomás me voy a mi trailer. Ya lo tiene. Dios es bueno, mis hermanos. No se preocupe, ¿tiene deudas? Páguelas. Páguelas. No se metan más. Aquí, tristemente, en un tiempo, hubo una ocasión que alguien nos dijo que en este país no se podía vivir sin una tarjeta de crédito. Y yo le dije, no, tenemos 23 años y no hemos necesitado de una. No hemos podido obtener algunas cosas por causa de eso, pero no hemos dejado de comer, no hemos dejado de vivir. ¿Se puede? A mí me enseñaron que sí, o yo aprendí, ¿verdad? ¿Por qué tengo que pagar una cosa 2 veces? Cuando puedo obtenerla. Yo no soy de los que ha sacado un carro del dealer, porque no veo la necesidad de pagarle a alguien más tanto dinero por algo que yo me esfuerzo. Yo aprendí que si quería un pantalón tenía que andar remendando aquel hasta que pudiera juntar para comprarme uno y no tener deudas, pagarlo ahí, dando y dando. Chivo pagado o chivo brincado, chivo pagado, así dicen. Así me enseñaron. Nos casamos y gracias a Dios para cuando nos casamos pudimos comprar porque ahorramos lo que necesitábamos. Nos faltó, claro, el juego de sala, ¿verdad? Que apenas hace como 2 años le compré una, después de tantos años. Pero me entiende, hay cosas que en realidad las queremos, las deseamos, pero no son indispensables. Y muchas veces en ello hemos puesto tanta energía, tanto esfuerzo, que al final, como dice la Escritura, la polilla y el orín corrompen. Muchas veces nos esforzamos por obtener un bien y vino alguien, dueño de lo ajeno, ¿verdad? Y se lo llevó. ¿De qué valió nuestro esfuerzo? ¿Se da cuenta? Entonces, termina diciendo la Escritura, ahí el estudio que tenemos, ¿verdad? Donde nosotros debemos estar contentos con lo que tenemos. ¿Vamos a pasar por circunstancias? Sí. ¿Difíciles? Sí. Confiemos en el Señor. Seamos sabios en los recursos que Él nos ha dado. ¿Tenemos deudas? Paguemos. ¿Por qué? Porque si no pagamos hay consecuencias. ¿Ok? Oremos. Padre, te damos gracias porque tú eres fiel en tus promesas. Nos ayudas, Señor, a tener los recursos, las fuerzas necesarias para desempeñar el trabajo. Perdónanos por todas las veces que hemos derrochado nuestros recursos en otras cosas. Cuando tu palabra nos enseña, Señor, que siempre debemos estar contentos con lo que tenemos y también, Señor,
sabiendo y estando conscientes de que todo lo que tenemos solamente es prestado, porque cuando nos vamos de este lugar, sin duda, nada sacaremos, dice tu palabra. Sino que ahora, Señor, solamente vestimos de los recursos que tú nos has provisto. Comemos de la tierra que tú haces producir para que nos alimentemos. Gracias por ese sostenimiento, mi Dios. Y también, Señor, pernoctamos o vivimos en un lugar provisto donde tú nos ayudas a obtener los recursos para ello. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús.